7:24. Enrique, gracias. Volviendo a Colombia, la historia que nos contaban el general Mejía y la gobernadora de Lilian Francisca Toro sobre la paz total, Héctor, sobre lo que está ocurriendo con una de las políticas clave del presidente Gustavo Petro y sobre la frase del presidente, Héctor, guerra es guerra. Sí. Al final lo que termina pasando es que las fuerzas militares usan el ejercicio legítimo de la fuerza y lo que hacen es dar este tipo de ataques que al final terminan siendo el camino que se recorre con estos grupos que traicionan el acuerdo, porque al final Iván Mordisco se alejó del acuerdo o de la búsqueda de un acuerdo hace algunas semanas, con todo lo que esto, por supuesto, conlleva para la población del suroccidente del país. Sí, con la desgracia que no soluciona el problema. Es que este tema del fracaso de la paz total que algunos parecieran celebrar es realmente un drama muy grande para este país. Hemos visto desde que se rompió el cese del fuego con esta disidencia de las FARC, lo que están sufriendo las poblaciones del Cauca y de otros departamentos del suroccidente, porque claro que quedar en medio de, como dice el presidente, una guerra, pues es un drama. Esas imágenes, digamos, de los bombardeos, de los cruces de disparos, etcétera, y la población en medio, pues es realmente muy impactante. Y por eso es que, por ejemplo, hace unos días que hablamos aquí del rompimiento, yo decía, esa es una pésima noticia, eso no es una noticia que haya que celebrar, porque algunos parecían que celebraban el rompimiento del cese del fuego porque les parecía que eso era lo que era conveniente. No, lo que era conveniente es que se hubieran logrado construir las condiciones para mantener el cese al fuego y que la negociación avanzara. Pero para eso se necesita varias cosas, muchas, claro. La primera, voluntad de los que están metidos en la circunstancia, que claro que es, pues si los otros no quieren, ¿cómo hacemos? No hay cómo conversar. Pero la segunda es que el gobierno que representa a la sociedad colombiana en su conjunto tenga el respaldo ciudadano. Un gobierno débil pues es muy mal interlocutor en un proceso de negociación y la negociación puede fracasar. Por eso es que a los gobiernos hay que apoyarlos en los procesos de paz, no oponerse y resistirse a los procesos de paz, porque todo esto que estamos viendo es el resultado de que esta sociedad no haya sido capaz de unirse en el propósito de la paz. Entonces, esa expresión de guerra es guerra, pues a mí sí realmente me impacta mucho, la lamento mucho, porque entiendo que no hay otra salida distinta al legítimo uso de la fuerza, pero también lo veo con mucha frustración, porque por esa vía que en Colombia no es la primera vez que estamos experimentando, sino que lo hemos usado otras veces y con mucho mayor decisión y con muchos mayores recursos y durante un mayor transcurso del tiempo, no hemos logrado solucionar el problema. Entonces me pone triste que estemos avanzando un camino que ya recorrimos y que no deja, sino como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas. No, por supuesto que nadie quisiera tener que volver a contar los muertos de un lado ni del otro, pero ese es el escenario en el que lamentablemente han puesto las cosas. Yo, a diferencia de Héctor María Consuelo, creo que cuando hay un grupo ilegal al frente, las operaciones militares no solamente son válidas, sino que son necesarias para poder llevar a ese grupo a una negociación de paz. Solamente por las buenas, estos grupos no se sientan en una mesa de negociación a un diálogo serio. Pero además ya lo han demostrado, lo dijo el general Mejía. Esto lo que es consecuencia. Nosotros estamos actuando como consecuencia de la poca voluntad de paz de este grupo, pero además de que llevan cerca de un año sembrando minas en el cañón. O sea, ellos lo que están es aprovechando el cese al fuego. O sea, en el cese al fuego sembraron más de 800 minas antipersona. Estaban aprovechando que de alguna manera el ejército estaba replegado para sembrar minas y para amedrentar a la población civil. Entonces, si no hay voluntad, si esto lo que es una consecuencia, yo lo que sí celebro es que nuestro ejército actúe de manera profesional y adicionalmente pues recupere el control territorial, porque como lo decía la gobernadora del Valle en su entrevista, es una derrota para el Estado
que además se sigan dando órdenes desde las cárceles y no se puede hacer absolutamente Una nada. pregunta, ¿cuál será la reacción de las disidencias? Colombia, a mí me da miedo. Ese es el episodio, perdónenme, lo que dice Mara Consuelo al final es lo que tiene que ver con otra pata de la historia del conflicto y de la violencia en el país, y es la que tiene que ver con las bandas armadas, que desde las cárceles dan órdenes como en Tuluá, Ricardo, y pareciera imposible incomunicarlas, porque Ricardo, siguen dando órdenes. ¿Cuál va a ser la reacción de la disidencia? ¿Cuál va a ser la reacción de la disidencia? Porque yo aspiro a que el ejército siga tomando el territorio y lo siga doblegando. Pero ¿cuál es el miedo? Que normalmente ellos reaccionan atacando a la población civil. Pero no podemos quedarnos quietos. Pero hay que llamar la atención. Pero es que ya los la gente la que sufre. Ya los están atacando antes de esta situación. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas, porque eso puede Claro, pasar. pero es que el Estado, 7:30, Luis Ernesto. El Estado no puede tener miedo de ejercer su función básica, que es controlar el territorio y ser el único que ejerce la fuerza en ese territorio. Pero Ricardo, nosotros en Colombia creo que tenemos una larguísima historia de diversas experiencias de procesos de paz. Lamentablemente la gran mayoría de procesos de paz han sido fallidos y hay unos poquitos exitosos, que es en los que deberíamos en estos momentos de dudas tratar de entender cómo hacerlo mejor. Está demostrado que cuando se inicia un proceso de paz con un cese bilateral o con una cese de hostilidades, generalmente eso conduce al fortalecimiento del grupo armado. Así ocurrió con el Caguán de Andrés Pastrana, así ha ocurrido en distintas ocasiones y está ocurriendo así con la paz total del presidente Petro, que va lamentablemente muy mal. El proceso de paz con las FARC puso un principio fundamental en esa estrategia de negociación que es realmente cruel, pero que era necesario y quedó demostrado que es efectivo, y es que se debe negociar en medio del conflicto, se debe negociar en medio de muertos, se debe negociar en medio de bombardeos. La fase inicial muy complicada de la negociación con las FARC estuvo llena de golpes certeros contra las FARC, como por ejemplo cuando cayó Alfonso Cano, había negociaciones, había diálogos, pero incluso en medio de semejante operativo que nunca cesó, las FARC siguió negociando, y eso los llevó también a una conciencia de la necesidad de negociar seriamente y de saber si sí estaban en ese proceso. Cuando la cosa se ponía difícil y la negociación seguía, quedaba demostrada la real voluntad de desmovilización de las FARC. Entonces, esa fórmula es la única que ha demostrado ser eficaz. Es cruel, como es cruel la guerra, pero creo que es lo necesario si el presidente tiene alguna expectativa de que su proceso de paz total avance. Hay unas versiones que señalan, o incluso quienes piensan que aquí lo que hay es una gran pantomima adentro de las disidencias de Iván Mordisco, y que se habrían dividido solamente en el papel para tener un plan B armado y no poner los huevos en la misma canasta de la negociación. Es decir, que habría sido simplemente artificial el hecho de la división, y que Iván Mordisco sigue mandando y tiene una parte negociando y la otra parte en la guerra. Eso no lo han podido confirmar las autoridades, no lo han dicho oficialmente, pero es una de las versiones que circula entre quienes están cerca de ese proceso. Sí, claro. ¿Ah? Claro, Ricardo, es que mire, yo creo que yo soy amigo de la paz, así sea que haya que sacrificar lo que hemos llamado la tasa moral de cambio, en 88 o más, 90 veces que lo hemos hecho en la vida republicana. Pero a mí me parece que el problema estriba en lo siguiente, y concatenando con lo que usted ha dicho. ¿Hasta dónde están hoy decididas estas disidencias? Estoy hablando específicamente de ellas. ¿Hasta dónde están decididas a hacer la paz? Es decir, hoy su perspectiva es hacer la paz porque no tienen otra salida, o siguen pensando que tienen otras salidas dentro de su actividad delincuencial. Yo creo que ese es un punto clave. Y más, le digo algo, Clausewitz, que fue un gran maestro de las guerras, dice eso: solamente se firma la paz cuando la otra parte no tiene otra solución que firmarla. Y entonces yo llego a estas alturas, este Comando Estado Mayor Conjunto tiene ya como única salida firmar la paz. Me temo que no. Luego, aquello de rechazar las soluciones como las del palateado, simple y llanamente porque no es lo deseable, pues si queremos la paz hay que llegar a una condición, a que quienes están
en este tipo de actividades no tengan otra salida más que la paz. Yo creo que eso de alguna manera nos remite al tema de la FARC, por supuesto. Y creo que el gobierno, en el caso del ELN, en el caso del Estado Mayor Conjunto, esa no es la circunstancia. Y digamos una última cosa, ¿se está claro en la negociación de la paz que hay que entregar las armas? Porque ese es el otro punto. La paz tiene que conducir a la entrega de las armas, a que el Estado recupere el monopolio de las armas. Y si ese punto no está claro, como aparentemente por algunos voceros no parece estar claro, pues hombre, estamos frente a un proceso que yo diría, bienvenida a la paz, pero el proceso habrá que repensarlo y habrá que remirarlo en tiempos, en movimientos y en propósitos y objetivos de las partes, porque si no, no va a llegar a ninguna parte. Abatieron al negro Acacio, abatieron a Raúl Reyes, abatieron a Iván Ríos, abatieron a Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC, en medio de lo que significó sentarlos en la mesa de negociación. Todo esto fueron los pasos previos, Héctor, para que ellos realmente... A mí me alegra mucho que todos ustedes tengan la fórmula para conseguir un resultado que ha sido tan esquivo para Colombia, y lamento mucho que no los oigan los que tienen que tomar las decisiones, porque parece ser fácil cuando uno los oye, ¿no? Cada cual tiene una fórmula, esto hay que hacerlo en medio del conflicto, esto, tal cosa, todos tienen su receta que terminaría con una cosa que este país lleva lidiando casi siete décadas y no ha podido resolver. La fórmula, además, que se está aplaudiendo y a la cual yo me resigno, porque digamos, entiendo que no hay en este momento otra, que es la del enfrentamiento militar. Esa fórmula no ha servido. No ha servido en los 70 años de historia. No es cierto que haya servido. Ahora, claro, eso no quiere decir que no haya que dejar... Sirvió para sentar a las FARC en la mesa, Eso no quiere decir... Héctor, eso no quiere para decir sentar que a las no haya... FARC en la mesa. Le acabo de nombrar los golpes que llevaron a las FARC a sentarse realmente con decisión de firmar un acuerdo de paz. ¿Y en qué estamos? ¿Se solucionó el problema? ¿Usted cree que el acuerdo de paz entonces no existió? Una parte muy importante de las FARC se desmovilizó. Claro que hubo una desmovilización, pues la guerrilla de las FARC se acabó, pero el problema no se acuerdo con la FARC? Pero el problema no se solucionó, porque no se solucionó, entre otras cosas, porque quedaron unos grupos como estos disidentes que siempre terminan siendo un foco de grupos. Pero eso siempre pasa, crecen. Héctor. Ahora, déjeme contestarle a Aurelio o la pregunta que le hacía, si esos personajes querían la paz. La respuesta es no. La respuesta es no, señor. No, ellos no han tomado la decisión. Ellos no han tomado la decisión de ellos no han tomado la decisión de desmovilizarse. Ellos creen que están bien, están en sus negocios ilícitos, etcétera. La respuesta es no. Entonces, ante esa situación hay dos opciones. Uno desiste porque pues usted no quiere. O dos, intenta generar las condiciones que permitan persuadirlos para recorrer ese camino. Esas son las dos opciones. Y para esa segunda, claro, hay unos que dicen, claro, la manera de persuadirlos es, permítame utilizar esta expresión coloquial, cascándoles, como por ejemplo ayer, ese golpe, y entonces así, digámoslo, se asustan y terminan cogiendo el teléfono y diciendo, bueno, entonces venga, negociamos porque usted me ganó. Pues de ese proceso estamos lejos. Y hay otro camino que es, tratemos de conversar y de generar las condiciones para que sean aceptables para una desmovilización. Ese es el punto. Yo prefiero este último. Pues yo nunca celebro muertes. Yo nunca celebro muertes ni de un lado ni de otro, ni digo qué bueno que la fuerza y se murieron en su ley y ese tipo de expresiones. No, a mí todo eso francamente me da escalofrío. No, 7:38 minutos. Ojalá todos. El gobierno intentó hasta último minuto preservar el cese con las disidencias, pero fue imposible. Mataron a una lideresa indígena, seguían amenazando a la población y no tuvieron más remedio que hacerlo, incluso a pesar del presidente. El presidente seguramente no estaba con la intención de hacer la suspensión de este cese, Daniel, y tuvo que hacerlo. Le tocó hacerlo. Y Ricardo, quiero recordar esas palabras del general Federico Mejía, el comandante del Comando Específico del Cauca, en donde hace unas pocas semanas dijo, mire, los únicos que están cumpliendo el cese al fuego
es la fuerza pública, las fuerzas militares, que no estamos pudiendo combatir estos grupos. Entonces, claro, entre una situación ideal en donde un grupo se sienta a negociar con verdadera voluntad de paz y un gobierno que cumple los acuerdos, esa es la opción deseada sobre unas negociaciones donde nadie cumple. Pero cuando los grupos guerrilleros no tienen voluntad, no muestran acciones, no cumplen los acuerdos, etcétera, pues no queda otra salida que el gobierno volver al combate contra estos grupos, dar de baja a estos cabecillas, hacer operativos y operaciones contra estos objetivos de alto valor como la fuerza pública los denomina. Y acá nadie está aplaudiendo que se rompa, digamos, un cese al fuego, una negociación de paz. Acá lo que se está aplaudiendo es que se proteja a la población civil ante un grupo que no ha cumplido y que no tiene verdadera voluntad de paz, no tiene los incentivos. Y en términos más generales, Ricardo, yo creo que el llamado al gobierno de Gustavo Petro es: haga un proceso de paz con estructura, con método, con tiempos, con todo, con rigor. Esa es la crítica que se le ha hecho al gobierno del presidente Petro, y la han hecho los mismos negociadores del proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, que esto necesita rigor, esto no es soplar vidrio y hacer botellas, tiene que tener rigor y tiene que tener método. No hay método, Ricardo, pero y eso es clave. Álvaro, ojalá... para finalizar, 7:41, en segundo les cuento noticias sobre los pasaportes que en teoría Colombia empezaría a exigirles a los venezolanos. Álvaro. Ojalá el problema fuera los ceses al fuego, porque simplemente se levantan y listo. Esa tesis de que los grupos ilegales solo crecen cuando hay ceses al fuego es muy relativa. El ELN se dobló en tamaño, según cifras oficiales, durante el gobierno Duque, a pesar de que ese gobierno había roto los diálogos con la guerrilla. Lo que reduce el tamaño de los grupos, eso está demostrado por la experiencia, es la combinación de presión militar efectiva y negociación efectiva. Pero ninguna de las dos. Ninguna de las dos sirve sola. El problema para Petro es que, a diferencia de Santos, recibió la relación de fuerzas no a favor del Estado, sino a favor de los ilegales, que vienen creciendo mucho desde la salida de las FARC, porque el Estado les dejó esas zonas libres a los otros ilegales. Entonces ahora toca avanzar militarmente. La pregunta grande que tenemos que hacernos es si todavía estamos en ese mundo donde se podía golpear mucho a las guerrillas con el Plan Colombia, por ejemplo, con un gobierno decidido como el de Álvaro Uribe, y luego negociar con ellas, o si estamos más en un escenario tipo México, en que ahí no hay guerrillas con ideal político, sino grandes ejércitos narcotraficantes que tienen tantos recursos, y la plata viene de afuera, el problema no es colombiano, que siempre se van a mantener, y que el Estado colombiano simplemente está en la rueda, porque por más golpes que le des siguen. Si seguimos siendo la Colombia de antes, o nos estamos acercando más a un escenario como el de México, esa es la parte terrible. Ese sería el peor escenario, Álvaro, porque ahí sí estaríamos ante un fenómeno